Bien. Bueno, volvemos a la cuestión derivada de la sesión ayer en el Senado, que el gobierno cuestiona, desde el oficialismo se cuestiona la legalidad de esa sesión, sobre todo lo votado, ¿no? Así es, ¿no? La propia presidenta le pidió a Cobos que respete la Constitución para el gobierno y para una opinión importante de constitucionalistas. No se respetó. Para otras sí. Y tenemos un constitucionalista con nosotros. Eduardo Barcesat, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, ¿Es mi ilegal lo que lectura pasó en el Congreso? es la de la Constitución. Y la Constitución establece claramente en el artículo 75, tanto en el inciso 2 como 3, que son los que podían abarcar esta figura del impuesto al cheque, que para establecerlo, modificarlo, derogarlo, se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Acá no hay dos lecturas posibles. Esto, lo que se votó ayer, es un proyecto de ley, por lo tanto modifica, no se trata de una declaración o de una resolución o de otra fórmula normativa, es un proyecto de ley, por lo tanto debe satisfacer el requisito que establece la cláusula constitucional. No se está hablando de si el proyecto es bueno o es malo, yo en eso no me voy a meter. Lo que digo es... Usted sabe que en ese punto le preguntábamos recién a un senador radical que estaba acá. Sí, escuché. Él dice, no, hemos nada más que anulado un artículo. Bueno, pero han modificado. Es modificar, sí. Y dice, no, porque el espíritu de la ley no se tocó. Eso es un invento, eso es lo que es retórica, lo que cuando uno no tiene lo que decir que tenga apoyo normativo, entonces inventa alguna cosa, es un fantaseo. Pero en esto hay que tener mucho cuidado, estamos hablando de una cláusula constitucional, estamos hablando de la supremacía y obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y creo que esto, el respeto a las instituciones, precisamente algo que reclama la oposición con mucha fuerza, y no le faltan motivos para ello, bueno, entonces no se puede predicar con un mal ejemplo como este de desatender lo que dice y crear figuras fantasmáticas de que no como simplemente dejamos sin efecto. Bueno, todo esto operó a través de un proyecto de ley, y ese proyecto de ley, claramente lo establece la Constitución, tiene que tener la mayoría de los miembros, la mayoría absoluta de los miembros, que significa el 50% más uno. Y esto fue así porque en el Pacto de Olivos las dos fuerzas políticas mayoritarias entendieron que para no someter a un posible manoseo o manipuleo la materia impositiva y particularmente las contribuciones extraordinarias, entonces requerir una mayoría especial, calificada, para que no aprovechen alguna hora tardía, a las 3 de la mañana, un debate cuando se han ido mucho, y sea entonces la mayoría de los presentes. No, mayoría de los miembros, mayoría absoluta de los miembros, y esto matemáticamente tiene una sola lectura y no admite ningún fantaseo retórico como el que acabo de escuchar en este programa. De modo que... El senador Naidenov, ¿no? Sí, el senador radical. Sí. Entre otras cosas, lo que dijo es que además esta ley había dejado de ser una ley con asignaciones específicas. Bueno, esto también forma parte de una ley, es tal hasta que es derogada, puede ser modificada, pero mientras no haya otra ley que la sustituya o que la deje sin efecto, sigue siendo ley, por lo tanto es ley. Y no hay tampoco aquí mucho debate. Creo que en esto no podemos, digamos, manipular el psiquismo de la opinión pública, haciéndole creer que porque tal vez el resultado o la finalidad sea buena, el método es válido. Creo que cuando se ha producido un acto nulo, lo que establece claramente el sistema jurídico, principio general del derecho, es volver al momento previo al de la producción del acto nulo. Esto es lo más sano. Ahora, si se va a seguir avanzando, bueno, estamos ante una hipótesis en que el propio vicepresidente se puede colocar en situación de juicio político. ¿Ah, sí? Si cumple la Constitución y además insisten manifiestamente en seguirla violando, bueno, ya creo que se pasó, digamos, de lo opinable. Ya no se trata de una cuestión de postura política, se trata de haber obrado en contra de la ley de leyes a la que juró obediencia cuando asumió el cargo. Igual, aunque se retrotrayera hasta antes de esta sanción, no se puede volver a tocar este tema en la Cámara. ¿Por cuánto tiempo? Claro, porque perdió estado parlamentario, entonces, bueno, tendría que esperar el periodo siguiente para poder ser repuesta una iniciativa de esta naturaleza. Bueno, creo que es un episodio institucional lamentable. Espero que no haya que ni excitar a la justicia, ni tampoco acudir a la facultad excepcional del veto presidencial. Entiendo que bastaría con que
el órgano que produjo el acto nulo revise su conducta y deje sin efecto. No parece que fuera ese el espíritu que reina, por lo menos en quienes votaron a favor anoche. Bueno, uno trata de opinar a favor de la racionalidad de las prácticas institucionales, lo que no significa que vaya paralelo con lo que realmente ocurre. Cuando se habló del famoso decreto de necesidad y urgencia, primero el del Fondo del Bicentenario, más luego el del desendeudamiento, nosotros dijimos que esto era mucho más razonable como materia de un proyecto de ley que se girara al Congreso de la Nación, que no como un decreto de necesidad y urgencia. Y creo que ahora las propuestas de Berna, de Sabatella, son las que apuntan a esa racionalidad y lo que debería tal vez meritar examen, debate, etcétera. Y la postura que yo sostengo personalmente y como ciudadano, de primero de todo la revisión de la llamada deuda externa argentina, porque tenemos sobrados motivos para entender y opinar sobre la invalidez de esta deuda antes de proceder a ver si la deuda que fuera legítima se atiende con reservas del Banco Central o de alguna otra manera. Pero primero, el examen de validez, porque este es el deber primero de todo aquel que ejerce una función. Usted sabe, Barcisat, que acá estoy viendo, ¿no?, declaraciones que hizo Cobos. Dice, estoy tranquilo porque actué conforme a la Constitución y dijo que para devolver el beneficio a las provincias se requiere mayoría simple. No, la Constitución en ningún párrafo dice eso que acaba de usted leer y que se atribuye, y debe ser así, por supuesto, una expresión de Cobos, de eso no tengo duda. Lo que tengo duda es que él encuentre dónde está esta cláusula a que ha hecho mención, porque yo al menos no la conozco. ¿Usted cree que está mal asesorado, Cobos? Y esta Constitución tampoco la dice, y es una edición oficial. Bueno, en cuanto a mal asesorado no, yo no voy a opinar, este es un tema de él. Lo que sí digo es que mantenerse en la producción de un ilícito favorece la hipótesis de un juicio político. Lo pone a él en esa situación. Lo pone en un cono de escenario. sombra, sí, en un cono de Doctor, sombra. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, doctor.